Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tercera clase de la obra plástica en proceso. Después de que terminemos la clase del día de hoy, voy a colocar la primera asignación porque va a estar basada en lo que veamos en la clase de hoy y lo que vimos en la clase pasada. Ya está colocado el primer foro, por favor respondan. Ya uno de los compañeros respondió, yo le respondí y ustedes deben seguir el hilo de lo que viene después. Entonces revisen por favor si tienen algún problema con el acceso porque están bloqueados, deben escribir a la persona indicada después que hayan pagado para que por favor los desbloqueen. Igual todo va a estar disponible hasta la última semana y si hay algún inconveniente recuerden que yo lo puedo extender. Bueno, y tenemos que conversar en el chat que tenemos abierto del grupo de WhatsApp, tenemos que conversar acerca de qué vamos a hacer el 16, que es el día de carnaval, el lunes de carnaval, para ver si vemos la clase ese día o la podemos dictar otro día, dependiendo de lo que responda la mayoría. Si todos quieren asistir ese día, no hay ningún problema, yo dicto la clase sin ningún inconveniente, creo que no tengo nada planificado para ese día. Y la pueden ver, los que no puedan conectarse, la pueden ver después grabada. Ok. Voy a compartir pantalla para hablar de lo que vimos, entonces muy pendientes. Recuerden que para los compañeros que no se están conectando o que están viendo la clase el día después, pueden revisar el material de la clase grabada la pueden revisar directamente en el portal y también pueden revisar el material de apoyo que va a servir de base después de la semana que viene a la primera evaluación, al primer examen, no la primera asignación. Ok, esta es la clase número 3. Bueno, como siempre voy a recordar lo que vimos la clase pasada. Recuerden que estamos hablando de antigüedad grecorromana, es decir, cuál es el proceso de creación del arte en Grecia y hoy vamos a hablar cuál es el proceso de creación del arte en Roma. Porque estamos hablando de lo griego y lo romano, por eso se llama antigüedad grecorromana. En la Grecia antigua, recuerden que hablamos de los diferentes periodos en que estaba incluida la Grecia antigua, eso va a generar un tipo de arte. Hablamos del periodo micénico, el periodo arcaico, el periodo clásico, el periodo macedónico y el periodo helenístico, que es el último periodo. El periodo más importante de la Grecia y donde están la mayoría de las artes es en el periodo clásico, donde se busca un equilibrio del arte, el arte como belleza, el arte como representación de la naturaleza del ser humano, todo eso va a estar presente ahí. Las áreas culturales de Grecia, hablamos de la cultura de Creta, hablamos de la cultura micénica con Micenas como centro, la cultura de la Jonia, que es la parte asiática, la cultura de Esparta, que está en la península del Peloponeso, y la cultura de Atenas, que es la más importante porque en Atenas es donde vimos cómo se creó el proceso de formación de la democracia en Atenas. Los primeros tiempos, recuerden que Atenas era una monarquía, es decir, mandaba un rey, después se pasó a una oligarquía nobiliaria donde los nobles eran los más importantes, después se crearon las leyes de Dracón, las reformas de Solón, después se creó una oligarquía plutocrática donde el poder lo tenía la gente de dinero y hasta que llega una tiranía con Pisistrato. Pisistrato toma el poder arbitrariamente, no lo usa arbitrariamente, pero al tomar el poder sin haber sido elegido es considerado un tirano. Las reformas de Clístenes para llegar con Clístenes a la democracia en el 508 a.C. y después con el siglo de Pericles el imperialismo ateniense. Y hablamos de que el arte, la cultura griega tiene un aporte muy importante al arte en educación, en literatura, en historia, en filosofía y religión, para llegar a el arte que se creó a partir de toda esta evolución. El periodo de la democracia permitió que hubiera un arte con tres órdenes: el orden dórico, jónico y corintio. El orden más antiguo es el orden dórico, presente en la arquitectura, es la arquitectura más simple, sin embargo gustaba el equilibrio, la belleza. Después el orden jónico, representado por unas columnas con unas volutas. Después el orden corintio, donde están las volutas y las hojas de acanto. Y hablamos de la escultura más antigua, la escultura arcaica, la escultura clásica, que es la cultura que más se acerca a la realidad, y la cultura helenística en el periodo de decadencia, cuando es una cultura mucho más dramática, para hablar de la estética clásica, es decir, cómo clásicamente, a qué llamamos estética, a qué llamamos a la estética clásica de acuerdo a los griegos. Todo eso vimos la semana pasada. Recuerden que igual lo pueden revisar en el material de apoyo que ya está subido a la plataforma, al portal. Entonces hoy vamos a hablar, seguimos con la antigüedad grecorromana porque hoy vamos a concentrarnos en el Imperio Romano, que creó, cómo ese Imperio Romano se refleja en el arte que vamos a ver, cómo el Imperio Romano, que conquistó muchísimas partes del mundo, que vivió, que estuvo durante tiempo en la Edad Antigua. De hecho, con la caída del Imperio Romano termina
la antigüedad, termina ese periodo antiguo y comienza el medioevo. Ese periodo termina con el periodo romano, con el Imperio Romano. Bueno, primero, el Imperio Romano, Roma no fue un imperio al comienzo, el imperio poco a poco se fue formando hasta que llegamos a formar como tal la creencia de lo que llamamos el emperador, que se le llamaba el César. Entonces Roma primero, Roma comienza con la fundación de Roma en el 753 a.C. y hay diferentes reinados, igual que Grecia comenzó siendo una monarquía. ¿Cómo es la organización política? Hay una monarquía electiva, la diferencia de Grecia es que el rey era elegido en este caso, o sea, una monarquía de elección, el rey es elegido, hay un senado que es el que encargado de aprobar las leyes y los consejeros, y es el consejero del monarca para que el monarca pueda dirigir. Hay unos comicios llamados comicios curiados, que es una asamblea popular que son los encargados de elegir al rey y la representación de proyectos de ley, y las curias, por eso se llaman comicios curiados, si los comicios los que tienen la posibilidad de elegir, las curias eran agrupaciones de población de 30 secciones con el curión como líder. Ustedes se imaginan la ciudad de Roma dividida en 30 secciones y cada una de las 30 secciones tiene un curión como líder y ese curión es el que tiene la capacidad de elegir y de votar en el comicio curiado para elegir el rey de Roma en ese momento. ¿Cómo es la organización social? Este es políticamente cómo lo organizamos, ahora lo vemos como socialmente. Bueno, socialmente están los patricios. ¿Quiénes son los patricios? Los descendientes, de ahí viene la palabra patria también, descendientes de los primeros pobladores, es decir, los originarios de la patria, tenían riqueza, tenían derecho a ser reyes, es decir, podían ser elegidos a ser reyes, tenían derecho a ser senadores también y pertenecían a los comicios también. Así que prácticamente eran los que mandaban en Roma porque son los que tienen el poder. Están los clientes, que eran los hombres libres que se ponían al servicio de los patricios sin derecho a formar parte del gobierno. Fíjense la palabra cliente, servían de clientes, no, la palabra cliente evolucionó en la actualidad a otra cosa, y para los patricios están los plebeyos, la plebe, la llamada plebe, artesanos, labriegos y comerciantes que poblaban la ciudad, servicio militar y pago de impuestos, y están los esclavos, que son los prisioneros de guerra, es decir, cada vez que había una guerra, los que perdían se convertían en esclavos, y si debían dinero también se convertían en esclavos. Entonces, imagínate lo fuerte que fue haber sido esclavo porque debías dinero a otra persona y no le habías podido pagar. Esto ocurre desde la fundación de Roma y el primer momento después del reinado, que ocurre entre el 753 y el 509, pasa ahora a una república, es decir, ya no se elige un rey. La monarquía se llama monarquía porque es la escogencia de un monarca, comúnmente con el título de rey. Y en el 509 con la república, hasta el año 30 a.C., se va a crear con la república una nueva estructura del Estado. Es decir, ya no vamos a elegir reyes, vamos a elegir otra cosa, ahorita lo vamos a llamar como lo elegimos. Y la república se divide en varios periodos. La primera parte de la república, que fue del 509 al 300, recuerden que como dije la semana pasada, contamos al revés porque estamos antes de Cristo, del 509 al 300 antes de Cristo, se creó una república de los nobles. Vean que casi pasa lo mismo que en Roma, en Grecia. Una república de nobles y la organización social se sigue manteniendo igual. Es decir, los nobles son los que van a mandar. Se mantienen los patricios, que son los originarios, los clientes, los plebeyos y los esclavos. Los plebeyos ahora podrían participar en los comicios centuriados porque ahora se organiza también el plebeyo. O sea, acuérdense que había la organización de curías, ahora los plebeyos se organizan en centurias, entonces los plebeyos eligen unos comicios centuriados, hacen unas votaciones de comicios centuriados. ¿Cómo es la organización política? Esto es la organización social. Políticamente hay una nueva estructura. Ahora ya no se escoge un rey, se escoge un cónsul y se le llama consulado a la república nobiliaria. Solamente los nobles son los que pueden ser cónsules. Y son dos cónsules que gobernaban por un año. Y donde se escogen, ya no se escogían en los comicios curiados, sino en los comicios centuriados. Los centurios, la organización de las centurias son las que permiten la elección de los cónsules. Los cónsules son los que van a mandar. En esa república mobiliaria ya dejó la denominación de rey, ya se perdió. Puede ocurrir un dictado, puede generarse, o si es necesario para el beneficio de la república, un dictador que es un magistrado, es decir, uno perteneciente al Senado, que es seleccionado por los cónsules y aprobado por el Senado ahí me faltó una P, para regir la república por 6 meses en caso de peligro. Es decir, una persona que dicta lo que hay que hacer si Roma tiene peligro. De ahí viene la palabra dictador. En la actualidad eso evolucionó a otro nombre. En ese momento era una persona que dictaba lo que había que hacer.
En la actualidad, un dictador es una persona que dicta arbitrariamente sin decisión, sin tomar consejo de nadie, sin tomar en cuenta a nadie. Cambió completamente la palabra. Pero en aquel momento era para dictar lo que necesitaba la nación. Está el Senado, patricios mayores de 60 años y vitalicios, es decir, todos aquellos que eran patricios, herederos de los antiguos, eran elegidos a los 60 años se volvían parte del Senado y hasta que se morían eran parte del Senado. Pero solamente podían llegar hasta 300 miembros. Están los comicios curiados, se mantienen, pero ahora los patricios son encargados solamente de elegir y de resolver los problemas religiosos y familiares, y los comicios centuriados, que son los patricios, incluyendo una parte de los plebeyos, que solamente los que trabajaban en el ejército, hacían la elección por centurias y la aprobación de leyes, la elección de esos cónsules que van a dirigir la república, además de cualquier otra decisión. Esa es la primera república dentro del periodo republicano. La primera parte es la república nobiliaria. De la república nobiliaria se va a generar las luchas patricio-plebeyas. Es decir, ¿por qué? Porque los plebeyos sentían que trabajaban, los plebeyos sentían que estaban pagando impuestos, haciendo todo para que los patricios tuvieran una cantidad de poder y ellos no podían acceder verdaderamente a un poder. Y por eso hubo una lucha entre patricios y plebeyos. Y se generaron unas reivindicaciones sociales porque los plebeyos ganaron, los plebeyos eran mayoría. Entonces se le da libertad a los esclavos deudores, es decir, ya no hay esclavitud por deuda, se perdonan las deudas plebeyas, los que debían los plebeyos se perdonan, y la reunión de los plebeyos se genera lo llamado comicios por tribus, es decir, ya las tribus de las regiones de Roma son las que van a poder votar. Y hay representación de los plebeyos en el Senado con 2 delegados. Es decir, anteriormente los plebeyos no podían participar en el Senado y al ganar ellos se les permitió la participación en el Senado. ¿Y qué cambió jurídico y políticamente? Bueno, se creó la famosa ley de las 12 tablas. Es decir, empieza a formarse lo que llamamos la ley, lo que llamamos el derecho. Uno de los aportes más importantes del Imperio Romano, de lo que fue Roma hasta la formación del Imperio Romano, es el nacimiento del derecho como lo conocemos en la actualidad. El derecho que establece en su momento lo que era costumbre, y en la actualidad, en ese momento no solamente era lo que era costumbre, sino que se establece, se escribe y se deja registrado que debes cumplir una ley. Y si no conoces la ley, eso no implica que no la debas cumplir. O sea, tienes que cumplirla si no la conozcas. Por eso la gente dice, pero es que yo no sabía que eso era una ley. Bueno, tienes que investigar para que no incumplas las leyes. Se crea la ley de las 12 tablas entre el 441 y el 449, la ley Canuleya en el 445, que habla que se permite el matrimonio entre clases. Anteriormente no se podían casar patricios con patricios, plebeyos con plebeyos. En la actualidad sí, con las consecuencias jurídicas políticas de las luchas patricios-plebeyas, se permite el matrimonio entre plebeyos patricios, los que quieran. Se crean las leyes licinianas entre el 367 al 336, donde se establecen los derechos políticos de los plebeyos, y se crea la ley Oginia en el 300 a.C., donde se le da igualdad religiosa para que los plebeyos puedan ser sacerdotes y jefes de la religión romana. Anteriormente tampoco podían ser nada dentro de la religión, solamente se le permitía a los patricios, y esta ley le permite eso. Esto se genera con las luchas patricios-plebeyos. Entonces se crea a partir del año 300 una república plutocrática. Igualito que pasó en Grecia, se crea una república de la gente con mayor dinero. La aristocracia patricio-plebeya, es decir, la gente que tenía dinero de los plebeyos, la gente que tenía dinero de los patricios, crea una aristocracia y son los que van a mandar. Entonces, para mandar se crean 6 magistraturas, además del Senado, y se crean 3 comicios. Están los cónsules, que deben hacer, que son los encargados de cumplir las leyes, de la dirección del ejército y de presidir las ceremonias religiosas, y que son elegidos. Están los pretores, que son los encargados de administrar justicia. Están los censores, que son los encargados de agrupar ciudadanos por su riqueza, y se hace un censo, lo que llamamos un censo, para medir cómo son los ciudadanos cada 5 años. Son los que encargados de censar. Están los cuestores, los que encargados de las finanzas del Estado. Están los ediles, los encargados de los servicios públicos, espectáculos, el aseo de la ciudad, el ornato, la belleza de la ciudad. Están los tribunos, los defensores de la plebe, los que van a defender y a representar a la plebe. Y está la dictadura, la elección, se elige igual que la vez pasada, que lo hablamos, la elección en caso de peligro. Necesitamos un dictador para que dicte qué es lo que hay que hacer en caso de que la ciudad esté en peligro. ¿Y de qué se encarga el Senado? De hacer las leyes, formar alianzas y juzgar a los altos cargos. Se mantienen los comicios curiados con los patricios y se hacen discusión de temas religiosos y familiares. Se mantienen los comicios centuriados,
con la discusión de leyes propuestas por el Senado y cualquier otra decisión, y se mantienen los comicios y se crean los comicios por tribus, que se van a elegir las tribus de toda Roma, van a elegir los ediles, los tribunos, y toman decisiones y plebiscitos de que se consideran ley para organizar la ciudad. Vean como ya hay una organización dentro de la ciudad con la República Plutocrática. Y que en este momento de la República Plutocrática es donde comienzan las conquistas territoriales que van a generar después el nacimiento del imperio. Las conquistas territoriales en cada uno de los territorios que ha conquistado Roma se crean el cargo de los procónsules y los propretores, que gobiernan con edictos, es decir, con decretos, y ayudados por legados y por cuestores. Ellos se encargan, los legados y los cuestores se encargan de organizar cada una de las provincias de lo que era Roma. Entonces se crean municipios y ciudades que están bajo la protección de Roma. ¿Quién lo dirige? Lo dirigen procónsules, lo dirigen propretores y otras ciudades encargadas de proteger, que Roma las puede proteger. Y en este momento van a ser la república imperialista, es decir, la república de un imperio del 146 al 30 a.C., donde se establece un orden senatorial. Los senadores son los más importantes, un orden ecuestre, que es el orden de la persona que lucha como caballero, y nace el orden de los proletarios. Es decir, al proletario viene de la palabra prole, de hijos. Los que tienen muchos hijos se le llaman proletarios, porque tienen hijos. Y ahí en el orden proletario se incluyen los agricultores y los comerciantes. Y por último está el orden de los esclavos. Los esclavos se mantienen, aunque acuérdense, ya no por deuda. Entonces eso crea la república imperialista, donde va a generar el imperio, porque hay las conquistas territoriales. Y algunas ciudades dicen, yo también quiero ser parte del imperio y quiero recibir la protección de Roma, y pueden llegar a un acuerdo para recibir la protección de Roma. Eso ocurre ahí. Entonces se crea el imperio, que comienza en el año 330 a.C. y cae en el año 476 después de Cristo. El primer momento del imperio es el Alto Imperio, que es la etapa de auge del Imperio Romano, es el momento de mayor esplendor del Imperio Romano, del 27 a.C. al 284 después de Cristo, en la que tuvo lugar su expansión territorial y la mayoría de sus conquistas militares, de la mano de 4 dinastías. Las dinastías que son las que van a mandar, las que van a ser los emperadores. La dinastía Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina y la dinastía Severa. Todos ellos son los que van a ser los Césares. El Alto Imperio comienza con la paz romana de Augusto, es decir, establece la paz por encima de todo, y termina con la llamada crisis del siglo III, que llevó al ascenso de Diocleciano como emperador. Y eso va a generar va a llegar al Bajo Imperio, que es del 284 después de Cristo al 476 después de Cristo. Viene la etapa de decadencia política y económica del imperio, que comenzó tras la crisis de gobernabilidad que generó el asesinato del emperador Alejandro Severo en el 235, seguido del asesinato de otros emperadores hasta el año 285. Recuerden que ya estamos después de Cristo. Tras la llegada al poder de Diocleciano, apareció por primera vez la idea de administrar separadamente la mitad occidental y la mitad oriental del imperio, que se consolida tras la muerte de Teodoso I en el 395, y entregó cada una de la mitad a sus hijos, es decir, una mitad de la parte oriental, otra mitad de la parte occidental. Sin embargo, ninguna reestructuración logró revolver el esplendor y la paz del imperio. El imperio termina cayendo completamente. La caída del Imperio Romano, entonces, al dividirse, se divide en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, que incluye el Imperio Romano de Oriente, incluye parte de Asia y una parte de África, y todo lo que va a ser más adelante Europa es el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente es el que se mantiene hasta el 476 después de Cristo, cuando un general de la tribu germánica de los Herulos, Odoacro, destituyó a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, y entonces vienen las invasiones bárbaras. Ello se produjo en marco de una serie de migraciones e invasiones de poblaciones bárbaras, como lo llamaban los romanos, a los pueblos que no habían asimilado su cultura y la lengua romana. En este caso, las tribus germánicas del norte, del centro y del este de Europa. Los bárbaros, empujados por las invasiones de los hunos, ahí está uno de los más importantes, Atila el Huno, debieron internarse masivamente en el territorio romano y lo hallaron probablemente defendido y en estado de desorden. Estos pueblos fueron asentando cada una de las provincias romanas y fundaron nuevos reinos independientes. La caída del Imperio Romano de Occidente puso fin a la Edad Antigua e inaugura la Edad Media. Ahí comienza la Edad Media, porque el Imperio Romano de Oriente no cae hasta 1452. O sea que se mantuvo 10 siglos más después de la caída del Imperio Romano de Occidente.
El Imperio Romano de Oriente, bueno, me faltó, es 453, me equivoqué por un año. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió a estos eventos a lo largo de casi 1000 años, es decir, 10 siglos, continuó defendiendo el estatus de Imperio Romano, si bien los historiadores lo llamaron Imperio Bizantino, conservando la herencia griega y el cristianismo ortodoxo como religión principal. Desde el 395 al 1493 su territorio cambió enormemente con una expansión hacia occidente que luego llevó a perder paulatinamente su territorio hasta que su capital, Bizancio, por eso se llama Imperio Bizantino, llamada en ese entonces Constantinopla, cayó ante el Imperio Otomano en el 1453. Las autoridades otomanas fundaron en lugar la ciudad de Estambul y pusieron fin al Imperio Bizantino, último vestigio, es decir, último registro del Imperio Romano. Y ahí termina el Imperio Romano de Occidente, pero eso es parte de otra historia porque no cambia Europa, el de Oriente, perdón, el Imperio Romano de Occidente sí cambia Europa y nace la Edad Media. Ok, aquí podemos ver cómo era el Imperio Romano en el Alto Imperio en el momento de su mayor expansión. Este es el momento de mayor expansión en el 117 después de Cristo. Vean que incluye desde Inglaterra, que en la actualidad se llama el Reino Unido, en ese momento se llamaba Britania, porque utilizaban el latín. Y fíjate que la ciudad de Londres se llamaba Londinium, hasta que se cambió a London, en inglés, Londres en español. La parte de España, de toda la península hispánica, que se llama Hispania, Córdoba, Augusta, Armentia. Vean, está toda la parte de la Galia, que en la actualidad es Francia, donde está Lugundium. Vean como todos los nombres son nombres en latín. Aquí está lo que después se va a llamar Italia, aquí está Roma, aquí está Nápoles, está toda la parte superior, Mauritania, África, Egipto. Todo esto pertenece al Imperio Romano. Aquí está Jerusalén, todo es Siria, Capadocia, Galacia, la Asia, todo aquí está, esto es Grecia, Grecia con Corintio, por ejemplo, Tesalónica, Macedonia, Dacia, todo esto pertenece a lo que era la Grecia antigua. Entonces, toda esta parte, cuando se divide, queda esto dividido de aquí para acá, el Imperio Romano de Occidente, y de aquí para acá está el Imperio Romano de Oriente. Todo esto que está aquí. Entonces se divide y cuando cae toda esta parte del Imperio Romano de Occidente es que tenemos lo que corresponde al comienzo de la Edad Media. Ok, ya tenemos entonces vean lo que era el esplendor. El Imperio Romano era inmenso en ese momento, en el momento de mayor esplendor. Muy sorprendente. Y esto es una representación de lo que era la ciudad de Roma en ese momento. Aquí tenemos el famoso Coliseo, el Coliseo romano. Vean cómo eran las casas, había una organización. Aquí está un teatro, teatro romano, que el teatro romano es construido completamente. El teatro griego es construido de otra manera distinta, pero siempre había el disfrute de los juegos. Los juegos romanos eran muy importantes en el Imperio Romano. Habían los juegos circenses y los juegos escénicos. Los juegos circenses relacionados con el circo y donde está incluido toda la parte de la pelea de gladiadores, y están los juegos escénicos, que son toda la parte de teatro, las representaciones teatrales. Roma era impresionante en ese momento. Ok, ¿cuáles son los aportes culturales más importantes de Roma? El primer aporte más importante es el derecho romano, conformado por un conjunto de leyes que fueron compiladas en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano. Influyó en un sistema jurídico moderno. De hecho, se estudia, la gente que estudia derecho tiene que estudiar derecho romano y contemporáneo, especialmente en los aspectos de la división del derecho privado y el derecho público. Una cosa es lo que es el derecho de la gente propia, de la gente vida privada, y otra cosa es el derecho de lo que es la ciudad, lo que es el Estado, lo que después van a ser las naciones y la república, que es el derecho público. Está el latín como aporte más importante. El latín se pretendía que se hablara en toda Roma. Toda Roma y todo el Imperio Romano, que se hablara latín como lengua única, porque eso unificaba el Imperio Romano. El latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano, siguió siendo utilizada tras su caída, aunque cada vez más restringido en el ámbito erudito y a la liturgia en la Iglesia Católica. Es decir, solamente muy pocas personas hablan el latín, y en la actualidad la Iglesia Católica mantiene como su idioma el latín porque mantiene esa tradición. Pero en ese momento la idea era que todo el mundo, incluso las provincias, lo hablaran. Sin embargo, el latín vulgar surgieron lenguas romances, llamadas así lenguas romances, que hablan en Europa y que en algunos casos se expandieron también a América.
y ahí incluimos el español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano. Aquí no es O, es U, el rumano. Por eso nosotros que hablamos castellano y con ciertas variantes del castellano, también que llama español porque viene de la Hispania, castellano porque viene del Reino de Castilla, entendemos algunas palabras de portugués, entendemos algunas palabras en francés, algunas palabras en italiano. En rumano no, porque el rumano es muy complicado. Entendemos algunas palabras porque todas vienen del latín vulgar. O sea, tienen un punto en común en el latín vulgar. Son originarias, por eso se llaman lenguas romances. También porque vienen de Roma. Ok, otro de los aportes importantes es el calendario juliano, introducido por Julio César en el 446 a.C. Fue usado la mayor parte de Europa hasta que comenzó a ser sustituido por el calendario gregoriano en el siglo XVI después de Cristo. Consistía en un año de 365 días, como lo tenemos en la actualidad, con uno bisiesto cada 4 años, pero tenía un desfase que fue corregido por el calendario gregoriano. Así, los nombres dados a los meses en la antigua Roma perduran en la actualidad, incluidos los que conmemoran a Julio César, Julio, y a Augusto, Agosto. De ahí vienen julio y agosto. El calendario juliano es mejorado con el calendario gregoriano, pero ellos instituyeron un calendario que funcionaba muy bien para que se mantuvieran las estaciones en cierto periodo de tiempo. Ok, ya tenemos parte de los aportes. Los motivos mitológicos de la antigua Roma y algunas obras literarias son importantes, como la Eneida, que es una obra importante de Virgilio, influyeron a lo largo de los siglos en los artistas y los intelectuales occidentales, y algunos pensadores e historiadores clásicos como Cicerón, Tito Livio, Tácito y el emperador Marco Aurelio son parte aún hoy de la formación filosófica de muchos teóricos de la política. Entonces el ejército romano también es un aporte importante porque se convirtió en un equipo, era un cuerpo disciplinado y eficiente y sirvió como modelo de profesionalización para generales y teóricos de la guerra de épocas posteriores. Algunos de sus legados fueron el riguroso entrenamiento militar, la eficaz coordinación de sus unidades, las habilidades logísticas de ingeniería y aplicadas a la movilidad, al asedio y a la construcción de hospitales militares para atender a los heridos y reducir las bajas. Esos son aportes culturales muy importantes de Roma. Y el arte romano, lo que es la arquitectura y esencialmente la escultura, es absolutamente reflejo de lo que es el arte, el Imperio Romano. Es muy grandilocuente. Por eso el aporte más importante de las obras de ingeniería romana, las carreteras, los acueductos, los baños públicos, había alcantarillado, es decir, quedaron alcantarillas, la calefacción con suelo radiante, constituyeron parte fundamental del legado del Imperio Romano para la planificación urbana, es decir, se volvieron urbanistas, de hecho el urbanismo se estudia también, o sea, organizaron la ciudad y organizaron las ciudades que construyeron o que conquistaron de una manera verdaderamente organizada, o sea, carreteras, acueductos para trasladar el agua desde lugares, desde los ríos, desde los lagos, baños públicos para que la gente se bañe, o sea, y el bañe y además hay una cierta cosa de relajación, ya lo vamos a hablar. Los baños públicos incluían agua tibia, agua fría y agua caliente. Que era agua fría de frigidarium, agua caliente templarium y agua tibia templarium y agua caliente caldarium. La gente se bañaba desde el agua caliente, caldarium, pasaba al agua tibia, tepidarium y terminaba con el agua fría. Ese era el proceso del baño. Y constituían una parte fundamental del legado del imperio porque planificaban, o sea, había una planificación de las ciudades. El alcantarillado para que cuando llueva el agua se pueda ir, o sea, todo eso se pensaba. El estilo arquitectónico romano, influenciado por la cultura griega, adoptó características propias y tuvo un impacto en la sociedad europea de los siglos siguientes, como demuestra la recuperación de sus aspectos estéticos, es decir, sus aspectos que reflejan la forma en que ellos veían la arquitectura en el Renacimiento y en el estilo neoclásico de la época contemporánea. El Renacimiento imitó algunas cosas romanas y el neoclasicismo también imitó unas cosas romanas. Importante en este caso pensar que la arquitectura es a medio camino entre arquitectura e ingeniería. Eran construcciones tanto arquitectónicas como de ingeniería porque eran grandes construcciones muy importantes. Lo vamos a ver entonces. Entonces, desde la arquitectura e ingeniería tenemos los famosos acueductos. Los acueductos porque hay que trasladar el agua desde lugares muy lejanos a la ciudad para que la gente tenga agua en la ciudad. Entonces construían esos acueductos desde muy lejano donde estaban los ríos, los lagos, y el agua era trasladada poco a poco desde arriba, incluso pensando en el equilibrio, pensando en el, ¿cómo que se llama?
en la pendiente para que el agua pueda moverse sin ningún inconveniente desde donde venga. Se crean este es el acueducto romano de Pundugar en Nimes, Francia, en la actualidad Francia, en ese momento se llamaba la Galia, del siglo I después de Cristo, es decir, en el año 50 aproximadamente se construyó. Y vean cómo se construye con varios arcos superpuestos, arcos de medio punto, esto se llama arco de medio punto, porque tiene un punto aquí y está equilibrado, o sea que tú puedes ver que hay una proporción de un lado al otro bien equilibrado, después se coloca otro arco superior, se colocan después varios pequeños arcos para que el agua pueda ser trasladada. Este es arco de medio punto que es típico de la construcción romana. La construcción romana tiene arcos de medio punto. Entonces, esta es una construcción que tiene un sentido estético porque tiene una búsqueda de belleza también, pero también tiene un sentido utilitario. Como tiene un sentido utilitario, es de ingeniería al mismo tiempo. La arquitectura comúnmente también tiene un sentido utilitario, pero lo hermoso de la arquitectura es que tú disfrutes de lo estético. Entonces, por eso ellos buscan el equilibrio de las dos cosas. Por eso yo lo llamo arquitectura e ingeniería. Están la construcción de carreteras. El censor Apio Claudio el Ciego empezó en el 312 a.C. la construcción de la famosa Vía Apia, que une a Roma con Capua, que son 212 kilómetros. Esta es la Vía Apia, que en la actualidad se mantiene conservada todavía. Vean unas personas paseando alrededor en bicicleta. Es decir, tú puedes en la actualidad ver, porque la idea era que no solamente tuviera el sentido utilitario, tuviera el sentido de lo estético, sino que también que se mantuviera en el tiempo, que las construcciones se mantengan en el tiempo para que sean utilizadas lo más que se puedan. Y vean, lo que hacen es abrir el territorio, abrir el terreno, las piedras las van colocando, las van uniendo y construyen, donde ahora las carretas pueden, ya no se van a tropezar o no se van a quedar clavadas con el barro, ya no se van a quedar atrapadas, sino que con estas construcciones pueden ir carretas, las cosas, los caballos, y saben que van a llegar a Capua tranquilamente porque siguen la Vía Apia. Es una maravilla cómo construyen con ese sentido. También igual hay una búsqueda cierta estética a la hora de la elaboración de la piedra labrada, etcétera, etcétera. Estos son los famosos baños. El gran baño de las termas romanas en Bath Somerset en Inglaterra, lo que era en ese momento Britania, construido entre el 60 y 70 después de Cristo. El complejo del baño incluía el caldarium, baño caliente, el trepidarium, baño templado, y el frigidarium, el baño frío. Vean cómo se mantiene todavía en la actualidad, se puede visitar. Eran baños importantes de la Roma antigua, de lo que después se llamó Imperio Romano. Bueno, 60-70 estamos en pleno Imperio Romano y estaban construyendo, en todos lados construían. Se dan cuenta que acabamos de ver en Francia, lo acabamos de ver cerca de Roma y lo estamos viendo ahora en Inglaterra. Y tenemos como parte de las celebraciones los famosos arcos de triunfo, con arco de medio punto. El arco de triunfo situado en la Vía Sacra, justo al sureste del Foro Romano, en Roma, se construyó entre el 69 y 80 después de Cristo. El emperador romano Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito, para conmemorar sus victorias, incluido el sitio de Jerusalén en el 70 después de Cristo, hace este arco. Por eso se llama arco de triunfo, porque es para celebrar algo. Entonces celebra a Tito y celebra las victorias de Tito, de su hermano, en Jerusalén en el año 700, y se hace un arco de celebración. Esto no tiene un sentido como tal utilitario, más que un sentido estético y un sentido de recordar, de recordatorio de él. Hay una cosa, y es una gran construcción de ingeniería. Tan importante es el arco de triunfo que después Francia construyó el arco de triunfo de París, que es muy importante, pero que es mucho más posterior de estos arcos, pero está inspirado en eso. Y nosotros en Venezuela también tenemos el arco de la Federación, que está en Caracas, está cerca de las escaleras del Calvario. Yo lo visité una vez. Tiene unas ciertas cosas como estilo, pero de ahí viene la idea de arcos para celebrar algo. Ese arco de la Federación celebra la Federación, lo que viene posterior a la Guerra Federal. Ok. Tenemos los panteones. En este caso es el panteón más importante que se encuentra en Roma, el Panteón de Agripa o Panteón de Roma. Panteón significa el templo de todos los dioses. Teo de Dios y pan de todos los dioses. Antiguo templo romano. Bueno, aquí lo estoy viendo, aquí está abajo el nombre Panteón. Antiguo templo romano, es un antiguo templo romano y en la actualidad está consagrado como iglesia, o sea, se considera una iglesia en la actualidad,
situado en la ciudad de Roma, Italia, en el lugar de un anterior templo encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto. Fue terminado por orden del emperador Adriano y dedicado alrededor del año 1126, o sea, dedicado como panteón al año 126. El nombre procede del griego Panteion, que significa templo de los dioses. Se construyó entre 118 y 125. Vean cómo este arco tiene claramente inspiración. Si se dan cuenta que hablamos de los órdenes, tiene claramente inspiración griega. Y también las columnas, claramente cuando las vemos con la hoja de acanto, son de orden corintio. O sea que tiene toda una inspiración griega, solo que agregan después una especie de cúpula que rompe completamente con lo que es típico griego. Pero se mantiene hasta la actualidad y se puede visitar. Y sí tiene un carácter más utilitario, tiene un carácter estético mucho más y se ha mantenido en el tiempo también. Ok, el famoso Coliseo de Roma, el Coliseo o Anfiteatro Flavio, porque se construyó por Flavio, es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, se construyó entre el 72 y 80, ya ustedes lo saben, para celebrar, creo que no tengo más fotos para verla desde arriba, porque es semicircular, como elíptico, perdón, es elíptico. Este es un anfiteatro que comenzó cada vez a aumentarse más de tamaño porque cada vez tenía que entrar más gente para ver las celebraciones y las peleas de gladiadores, etcétera, etcétera. Vean la película Gladiador, la primera, aunque la segunda tiene algo que también supuestamente decían que se hacía, que se llenaba de agua el panteón y la gente peleaba, hacían batallas navales dentro del Coliseo. Se llenaba de agua el Coliseo y el piso del Coliseo y la gente hacía batallas navales dentro del Coliseo. Si eso de verdad sucedió, debe haber sido impresionante. Y el piso está caído, obviamente, porque imagínate, estamos en el siglo I, o sea que esto tiene 24 siglos y el piso no aguantó, el piso se cayó y por eso se ven las partes de abajo que eran donde estaban encerrados los gladiadores, los animales, todo lo que utilizaban para lo que ocurría arriba. Se fue construyendo poco a poco. O sea, primero se construyó esta primera parte, después se construyó la segunda y después se construyó la tercera. Y por esto tiene tres órdenes distintos. Las columnas de abajo son de orden dórico, las siguientes son de orden jónico y las siguientes son de orden corintio. O sea, están utilizando los tres órdenes griegos aquí, presentes en la construcción. Y si lo ven desde arriba, ven su forma elíptica. Ok, tenemos el foro romano. El foro romano, como su palabra lo indica, es el lugar donde la gente puede hacer foro, es decir, puede conversar. Se desarrolla en el foro la vida política, social, comercial, judicial y religiosa de la antigua Roma. O sea, aquí la gente se reunía, era mercado público. Aquí hay un error de redacción, no dice comenzó su construcción a finales del siglo. Yo tengo otro error aquí, tengo que revisar todo esto porque tengo que cambiarlo. Y lo debo cambiar también en la presentación, en el material, después yo lo reviso. Comenzó su construcción a finales del siglo 7 antes de Cristo. Comenzó su construcción y se mantuvo. Vean que hay grandes construcciones, hay arcos de triunfo, está el arco de triunfo, aquí la gente podía caminar, era como una especie de mercado. Visitaban un gran mercado que se llamaba Basílica. Basílica no significaba una construcción eclesiástica, era simplemente un lugar para compartir, y vean que hay grandes construcciones de columnas, edificaciones que se han caído, obviamente, porque esto si es del siglo 7 antes de Cristo, saquen ustedes la cuenta, se comenzó del siglo 7, o sea que tiene 21 más 7, 28 siglos aproximadamente desde que comenzó su construcción y poco a poco se ha ido ampliando. Se puede visitar las ruinas del foro romano. Es el lugar como la plaza pública. Esta es la plaza pública, el centro de la ciudad de Roma era el foro. Y aquí podemos ver una imagen de una reconstrucción. Este es el Coliseo como está en la actualidad y este es el Coliseo como se piensa que era en ese momento. Incluso se colocaba para cubrirse del sol, se colocaban algunas especies de unas cortinas superiores que casi cubrían como unos telones para cubrir del sol. Este es el foro como está en la actualidad y aquí cómo se piensa que estaba en ese momento antes de que se cayeran la cantidad de construcciones, todas inspiradas también en los órdenes griegos y donde la gente podía compartir. Era una gran plaza pública. Maravilloso que podamos ver esto. Los principios de la arquitectura, como ya les he ido comentando, busca el paso del tiempo. Firmitas que sea robusta, que mantenga la robustez y permita el paso del tiempo.
que tenga un carácter utilitario, que se use para el algo utilitario, por eso se llama utilitas. Cuando digo firmitas estoy diciéndolo en latín. Utilitas, utilidad, y que tenga también un sentido de belleza, venustas, que viene de Venus, la diosa de la belleza, la diosa también del amor para los romanos, en el caso de los griegos es Afrodita. Entonces, venustas, utilitas y firmitas, que tenga, se mantenga el tiempo porque es robusto, que tenga la utilidad, sirva para algo y que tenga belleza también. Esos son los principios de diseño de la arquitectura según los romanos. Y la escultura eh, al contrario de la escultura griega, recuerden que pasó por un periodo, comenzó eh, siendo una escultura mucho más hierática, que no había movimientos y casi expresiones. Después se comentó en algo más realista y después terminó siendo más dramática al momento del periodo helenístico, que es el periodo de la conquista de Roma a Grecia. Ya vieron que Grecia perteneció al imperio. Entonces, la escultura romana se caracteriza por su realismo, absolutamente realista, y la representación de personajes, la diferencia que en los griegos representaba a gente común, a hombres, mujeres, representaba también a dioses, aquí representa a personajes históricos y eventos históricos. Y busca transmitir esos mensajes políticos y alegóricos, o sea, que representen el poder. La alegoría es una representación de algo, entonces va a representar el poder que es el imperio romano. Tenemos el Augusto Prima Porta, porque se consiguió en una puerta de Roma, en Libia, en la Roma antigua, una estatua de Augusto descubierta en 1863 en la villa de Libia, en el Prima Porta, por eso se llama el Augusto de Prima Porta. Augusto fue un emperador romano, un César, en un suburbio de Roma, y se dice que se hizo aproximadamente en el 20 a.C. De hecho, las esculturas se copiaban, o sea, se copiaban varias veces la misma escultura de Augusto cuando era el emperador y se llevaba a cada una de las provincias. Van a conseguir varios Césares, no solamente en Roma, sino en diferentes provincias de toda Roma. Vean lo que es la textura visual como de la toga que él está sobreponiendo. Este es un amorcillo o cupido. Recuerden que esto se utiliza como base, como contrafuerte de base para que no se caiga la escultura. Y afortunadamente está muy bien conservada. Verán lo que era la usanza del cabello romano. Vean lo que es la representación del escudo de Augusto, hermosísimo. Todo esto es textura visual porque es mármol. Y la mano no se cayó, o sea, se conservó muy bien. Y tenemos la famosa columna de Trajano, monumento erigido en Roma para celebrar la conquista de Dacia, actual Rumanía, por parte del emperador Trajano. Se hizo entre el 113, es un momento conmemorativo de Trajano, y todo esto, todo lo que está reflejado aquí son bajos relieves donde reflejan la campaña y las diferentes batallas. Vean, si quieren busquen la columna de Trajano y vean los detalles, se van a quedar con la boca abierta de lo sorprendente que es. Es del 113 después de Cristo y sigue siendo una maravilla porque vean que en este caso la escultura es un momento de reflejar momentos históricos, eventos, celebraciones de los emperadores. Es muy sorprendente. Creo que ya no queda nada. Ok. Voy a ver. Ajá, no. Ok. Muy bien, estoy volviendo. ¿Alguien hizo algún comentario? Ahorita paso la lista de asistencia para los compañeros que llegaron tarde. Ok, ya quisiera bajar, pero me está bien. Ok, está bien. Bueno, ¿algún comentario sobre Roma que les ha parecido? Es sorprendente lo que construyeron los romanos pensando en eso, pensando en mantener la firmeza, mantener la robustez, mantener la belleza. Incluso en esta escultura, imagínate lo que se ha mantenido en el tiempo, que la escultura se mantiene en el tiempo, mantiene cierta idea de belleza y tiene un carácter utilitario, reflejar al César. Igual la columna es una columna claramente de carácter utilitario porque es celebrar a Trajano y la campaña de Trajano para tomar a Rumanía. Es muy sorprendente. Bueno, ¿algún comentario, opinión? Vamos a ver quiénes llegaron ahorita, que no he tomado la asistencia. Ok. Ángel Díaz, ya lo tomé. Carmen, ya la tomé. Didier, ok, ya llegaste, que no te había anotado. Elizabeth Mata ya la había anotado. Ángel, Elizabeth, Didier, llevo 3.
Jorge, que ya respondió el primer foro, y yo le respondí, por favor sigan el hilo del foro, y Valeria. Ok, Aaron no se conectó hoy, yo tomo la asistencia y la asistencia es tomada en cuenta. Ok, Aaron y Aileen no se conectó. Tenemos nada más 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, hay 3 personas. Creo que me falta alguien. No, no, no. Creo que no me falta nada. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, son 6. Son 2 los que faltaron. Ok, perfecto. Bueno, por favor pendientes porque voy a colocar la primera asignación basada en lo que hablamos de Grecia y de Roma. Eh, ok. Sí, claro, gracias Carmen. Sí, que todavía esas esculturas se mantienen en la actualidad, es sorprendente, es una maravilla eso. Esa es la idea también de los romanos. Ok, y se mantuvieron sin ningún problema, no se dañaron, no se les cayeron los brazos ni nada. Al contrario de las griegas que costó muchísimo mantenerlas. Ok, por favor recuerden, si tienen algún problema con el acceso al portal o algo, deben escribir a la universidad, deben escribir al teléfono que le corresponde, perseguirlo para que por favor los desbloqueen. Recuerden revisar y conseguir el hilo del foro, después colocar el segundo foro y si hay alguna duda o algún comentario, y vamos a conversar también por el chat, como ya les dije al principio, acerca de qué vamos a hacer con la clase que corresponde a carnaval. Y entonces nos veríamos la semana que viene con la clase número 4, donde ya vamos a hablar, creo que pasamos al medioevo, pues hablamos del Renacimiento y después nos vamos a la época contemporánea para hablar cómo la obra de arte, vean que hemos hablado de sucesos políticos, económicos, sociales, para generar un tipo de obra de arte. La obra de arte del Imperio Romano es una obra gigantesca, es tan grande, tan importante, tan firme, tan bella y tan utilitaria como el mismo imperio. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos entonces la semana que viene.